Les damos la bienvenida, buenas tardes, una alegría a la charla abierta número 4 de esta visión que es de reconciliación, que está en el corazón de Dios, y que por cuarta vez presentamos, bueno, el pastor Agustín, que es el director de esta visión, presenta a un aspecto que está ligado a la iglesia y al pueblo de Israel, ¿no? Al pueblo de Israel, al pueblo bíblico. Y en esta oportunidad nos toca las relaciones de amor y odio entre los judíos y los cristianos. Así que en este grupo que tenemos de 28 hermanos, hay familias, tenemos 3 naciones, tenemos Perú, Bolivia y Argentina, tenemos diferentes provincias, como por ejemplo Corrientes, háganme acordar, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, quizás me olvide de alguna, creo que no, y dentro de Buenos Aires, capital, y también Gran Buenos Aires, ¿no? En la zona de Lanús, de Quilmes, en la capital la zona de Villa Devoto, tenemos familias y tenemos unas 3 o 4 familias, así que bueno, ahí hay niños por ahí dando vuelta. Dentro de este grupo está el equipo, que es un equipo de intercesión que es parte de la visión, ¿no? En esta visión hay un board, un consejo y un equipo de intercesores, que está en Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Perú. Próximamente se abrirán otras áreas, como Dios mande. Y también dentro de este grupo tenemos personas que han sido invitadas, quizás la primera vez que vienen, hay personas que vienen bastante seguido, bueno, nosotros el equipo estamos siempre, pero más que nada las personas que nunca han estado, les damos la bienvenida y que el Señor nos acompañe en esta enseñanza, la número 4, que tiene que ver con la agenda de Dios en estos tiempos. Así que dejamos este espacio, ahora le damos la palabra al pastor Agustín. Quizás podríamos pedir una oración, Agustín, para empezar. Sí, podría ser Y yo voy cerrando mi... alguien que haga oración. ¿Querés que elijamos a alguien? A ver ahí, Como una vos oración quieras. de Susana y Roberto de Bolivia. Una oración antes de comenzar. Amén. Gracias, pastor. Señor, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, para que tu nombre sea levantado, tu nombre sea glorificado en esta reunión, para que tu nombre sea escrito en nuestros corazones, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te entregamos el tiempo que vamos a disponer en esta reunión, las palabras que se van a vertir. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que sea un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, de refrigerio para nuestras almas, de compartir con los hermanos, de traer bendición, luz. Te pedimos que tú estés hablando a través del pastor Agustín, todo lo que se vaya a decir, Señor, te lo entregamos, ponemos en tus manos, declaramos que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de esta reunión, el Dios Todopoderoso, y te bendecimos y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén. 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 Gracias. Gracias. Bueno, una especie de comentario previo a la charla, ¿no? Preparando esta charla me di cuenta de algo que ya sabía, pero cuando uno tiene que preparar algo, lo vive más de cerca, ¿no? Porque vamos a ver un poco la historia de judíos y cristianos, o cristianos y judíos. Entonces, preparando esta charla, como dije, uno se encuentra con un gran desencuentro, ¿no? Un gran desencuentro, un trágico desencuentro entre el cristianismo y el judaísmo. Y digamos, lo que yo voy a contar no es en contra de ninguna iglesia en particular, porque todas las iglesias cristianas tuvieron, digamos, parte en este desencuentro. Entonces,
aquí hay gente de distintas iglesias, yo no quiero, nadie se sienta aludido que estamos hablando de su iglesia, realmente es la historia del cristianismo, pero nos hace bien ver eso para decir... ¿Para dónde querés ahora? Hola. Para justamente Sí. rever esta historia y tratar de cambiar esta historia, ¿no? O sea, son muchos siglos de desencuentro y la verdad es que tenemos mucho que reconstruir y reencontrarnos. Humanamente sería imposible porque son muchos siglos de desencuentro, pero como está Dios, va a ser posible. Va a ser posible este reencuentro. Así que hice una pequeña reflexión previa. La pregunta, ¿no?, con la cual comienza esta charla es: ¿cómo nosotros, redimidos por un Mesías judío, con profetas judíos y apóstoles judíos, cómo puede ser que hayamos tenido tanto desencuentro y hasta incluso persecución de los cristianos hacia los judíos? ¿Cómo puede ser si nuestro Mesías es judío, los apóstoles son judíos, la iglesia primitiva? O sea, si uno lo mira, esto es inexplicable, es inexplicable. Nuestra Biblia, la mitad de nuestra Biblia es el Antiguo Testamento. O sea, ¿cómo puede ser? Pero ahí tenemos que ir a la historia. O sea que esto no fue de golpe, sino fue un proceso muy lento que se fue gestando y fue produciendo, por ende, este gran desencuentro. Como dije, nuestra herencia espiritual viene de los judíos. Jesús de Nazaret se pasó citando el Antiguo Testamento. Estamos insertados en el árbol del olivo, que es Israel. Y nosotros fuimos injertados, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos 11. ¿Cómo entonces los cristianos pudimos ser partícipes e instrumentos de tanto sufrimiento hacia el pueblo judío? ¿Cómo puede ser esto, no? Bueno, y ahí tenemos que ir a la historia. Es una historia triste pero necesaria para que nosotros los cristianos la miremos y reflexionemos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer algo por el presente y además afectar el futuro. En la relación justamente de la iglesia cristiana con el pueblo judío. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto? Cuando comenzó, de a poco, un sutil error se va introduciendo en la iglesia gentil, que recién comenzaba, y esto fue llevando a grandes errores después. Pero como toda cosa comienza de a poquito, no comienza de golpe, sino es una pequeña gotita que va produciendo, ¿no? Al punto que esta situación llevó a que los judíos vean la cruz de Cristo como un símbolo de opresión y de sufrimiento. Fíjense qué locura, ¿no? O sea, la cruz de Cristo, que para nosotros es de consuelo y de salvación, por el efecto de la historia de los cristianos sobre los judíos, la cruz para ellos significó algo feo. Grandes errores. Nosotros como iglesia necesitamos recapturar las riquezas del judaísmo y su perspectiva hebrea de las Escrituras. El sistema de pensamiento occidental es muy distinto al hebreo. Nuestra cultura, más bien, viene de lo greco-romano y nos llevará a creer que la iglesia gentil reemplazó totalmente a Israel. Esto fue un pensamiento que empezó a gestarse en la antigüedad y se hizo muy fuerte en la Edad Media, o sea, la idea de que ahora el pueblo judío de Israel no corre más, ¿no? Y ahora estamos nosotros los cristianos y hemos tomado su lugar, ¿no? Esto es una teología que todavía se enseña en muchos lugares todavía hoy día. La mirada hebrea de la Escritura es distinta. Nosotros necesitamos recapturar esa mirada. La mirada hebrea de la Escritura es distinta y sencilla. Si la iglesia cristiana hubiera prestado atención a la advertencia de Pablo en Romanos capítulo 11,
nuestra historia sería distinta. Después ustedes pueden leer Romanos 11, pero ahí Pablo advierte seriamente de que nosotros, los gentiles, somos ramas injertadas y que hay un tronco del olivo que es el pueblo de Israel. Y Pablo advierte, dice, no vayan ustedes a creerse que ustedes pueden tomar el lugar de ellos. Bueno, parece que ese capítulo los líderes cristianos lo obviaron y no lo leyeron, pero incurrimos justamente en el error que Pablo trató de prever. Bueno, yendo un poco a la historia, en el año 70, Jerusalén fue destruida totalmente por los romanos y el pueblo judío fue dispersado por toda la tierra. Ya había, obviamente, iglesia cristiana judía en Jerusalén, y por ende los judíos mesiánicos, o sea, los judíos que habrían creído ya en Jesús o en Yeshua, se fueron debilitando y se fueron dispersando por todos lados porque ya no podían vivir en Jerusalén. Los romanos echaron a todos los judíos de Jerusalén y ahí empezó una gran dispersión del pueblo judío en general. Y los judíos que eran seguidores de Jesús también fueron dispersados. Ya no tenían un lugar ni una ciudad, digamos, donde podían trabajar y congregarse. Esto, por añadidura, trajo que la iglesia gentil que estaba comenzando, comenzó a tomar mucha fuerza. Tenían centros importantes como Antioquía, como Roma, como Éfeso, o sea, tenían ciudades, los cristianos gentiles, donde sí podían formarse y hacer su teología y todo lo demás. Entonces ahí vemos que hubo un hecho político, militar, que afectó grandemente al judaísmo mesiánico. Para el segundo siglo, el cambio ya fue más grande todavía, era total. La iglesia se fue transformando en una iglesia muy influida por lo greco-latino y lo romano, y se estaba introduciendo en la iglesia cristiana también la filosofía de Platón, Aristóteles, o sea, los pensadores griegos comenzaron a tomar mucha incidencia en la teología cristiana, y lo hebreo se fue como alejando y distanciando. Entonces ahí vemos de a poquito, ¿no? Si bien es muy interesante la filosofía griega, yo he estudiado filosofía, pero el peligro, digamos, era ir dejando la raíz hebrea, que tenía todo un pensamiento, ir tomando solamente lo griego. El sistema, digamos, teológico griego era más una interpretación bíblica de otro tipo, de otra naturaleza, no era tanto la interpretación bíblica hebrea, y algunos padres de la iglesia también fueron, digamos, tomando distancia de los judíos, ¿no? Como diciendo, bueno, los judíos ya está, y no tenemos que estar tanto con ellos, tenemos que ahora comenzar una iglesia cristiana totalmente gentil, que no esté vinculada a ellos. Para el tercero y cuarto siglo, ese distanciamiento con los judíos comenzó a ser más agresivo todavía, y se empezó a decir que los judíos eran los asesinos de Cristo, instrumentos satánicos y enemigos de los cristianos. O sea, pasamos, se dan cuenta acá, en 3 siglos, 4, pasamos a estar muy vinculados a los judíos, hermanos en la fe, ¿no? Y se fue corriendo al punto de que los cristianos parece que fuimos enemigos de los judíos. La teología del reemplazo se fortaleció, o sea, ahora estamos los gentiles, los judíos no están más. Hubo varios teólogos que fundamentaron esto, y la interpretación griega de la Biblia, muchas alegorías, y se fortaleció la idea de que la iglesia era el nuevo Israel. Israel ya está, ahora es la iglesia. El antisemitismo se fue haciendo fuerte en toda la iglesia cristiana. Esto basta con leer un poco de historia, de que, digamos, empezó a haber en la sociedad cristiana y en el cristianismo una fuerte aversión hacia, y esto fomentó el antisemitismo. Bueno, un dato muy importante que marcó al cristianismo y también al judaísmo
fue en el año 306, el emperador Constantino se hizo cristiano, no se sabe si por convicción propia o por política, pero él se hizo cristiano. Esto cambió la situación de los cristianos radicalmente, o sea, los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser la religión oficial del imperio, o sea, de la noche a la mañana su situación fue muy conveniente, trajo otros problemas, pero realmente cambió completamente. Ahí lo vemos al emperador Constantino el Grande, que fue un emperador muy importante y que instaló, como dijimos, el cristianismo como religión oficial. Constantino, por otro lado, no quería a los judíos. No se sabe bien por qué, pero detestaba a los judíos, así que él también, ahí tenemos el concilio de Nicea, donde prácticamente son todos los obispos gentiles y no se invita a ningún obispo judío, ni ningún líder judío, o sea que ahí fue abiertamente, Constantino participó abiertamente de este concilio y quería, digamos, afirmar el cristianismo como la religión del imperio. Bueno, ahí comenzó también una persecución a los judíos, y lo que los cristianos habían sufrido, ahora lo sufrían los judíos. Constantino era antisemita y presionó a los líderes cristianos para que sacaran toda influencia hebrea de la iglesia. O sea, todo lo que eran festividades judías, incluso la Pascua se corrió de fecha, todo lo que tuviera que ver con judaísmo, Constantino presionó, ¿no?, para que realmente no quedara rastro de nuestra herencia espiritual judía. Y si un judío se convertía al cristianismo, tenía que renunciar totalmente a su judaísmo. O sea, se hizo una grieta, como decimos acá en Argentina, muy fuerte, donde, digamos, si un judío quería hacerse cristiano, tenía que negar su identidad judía. Obviamente, y por otro lado, los judíos decían que si una persona judía se hacía cristiana, lo expulsaban del judaísmo. En eso estaban de acuerdo, de que el judío que se hiciera cristiano tenía que, digamos, ser desterrado del judaísmo, negar su identidad totalmente. Lo cual, obviamente, hizo que fuera muy difícil que un judío se hiciera cristiano, porque era como una negación, ¿no?, de su pueblo, de su historia y de su identidad. Esto hizo una brecha gigantesca de vuelta entre cristianismo y judaísmo. La unión de la Iglesia con el Estado, con el Estado romano, ¿no?, trajo un montón de consecuencias, y esto marcó ya a toda la Iglesia medieval, la Iglesia ya posterior al Imperio Romano, tuvo todo este arrastre, digamos, que traía desde esta época antigua. Y allí, bueno, entrando en el tiempo de la Edad Media, hay otro acontecimiento triste y trágico, que son las cruzadas. Las cruzadas, llamadas Guerras Santas, originalmente el objetivo era recuperar Jerusalén y la Tierra Santa. Los cristianos medievales, bueno, ahí tenemos un mapa, fueron varias cruzadas, 7 u 8, donde, digamos, saliendo desde Europa, iban hacia Jerusalén. Estas cruzadas originalmente tenían que, digamos, fueron empezadas en el año 1095 por Urbano II, el Papa Urbano II, fueron realizadas durante el siglo XI, XII y XIII. Según su teología, Jerusalén era de los cristianos y había que reconquistarla, con el concepto de la conquista militar, ¿no? Ojalá hubiera sido una conquista espiritual. El único que quiso hacer una conquista espiritual fue San Francisco de Asís, que fue a hablarle al rey otomano y le predicó de Cristo, y el rey quedó muy conmovido. Así que San Francisco, siempre hay una minoría que entiende las cosas de otra forma. Él quería conquistar espiritualmente al mundo musulmán, pero la mayoría del mundo cristiano lo hizo militarmente, y no solo el mundo musulmán, sino que en el camino hacia Jerusalén iban yendo por toda Europa Central, por Bizancio, también iban matando judíos. O sea, las cruzadas
de paso, dijeron que los judíos eran los enemigos de Cristo, esta idea que vino ya del siglo IV, y entonces donde encontraban poblaciones judías, mataban a todos los judíos que podían en el camino. Y cuando llegaron a Jerusalén, los cristianos, los cruzados, encerraron a los judíos en una sinagoga y quemaron vivo a las mujeres, a los niños y a los ancianos en esa sinagoga. Algo terrible, que si uno lo lee dice, ¿cómo puede ser esto? Y los cruzados cantaban himnos cristianos mientras esta gente moría allí en esa sinagoga. Así que son acontecimientos espantosos, pero que como cristianos tenemos que verlo y entender por qué los judíos entonces han tenido tanta resistencia al cristianismo. Bueno, entonces todo esto, esto de las cruzadas, se imaginan, trajo mucho dolor y sufrimiento y también un tremendo distanciamiento de los judíos para con los cristianos. Ellos veían estos cruzados con sus escudos con cruces, veían a la cruz como el enemigo de ellos, no el amigo, sino al revés. Así que esto pegó mucho en la memoria del pueblo judío. Bueno, después tenemos en Europa, en la Edad Media, la peste negra. La peste negra fue una peste muy tremenda, un poco como mucho más grave de lo que estamos viendo ahora con la pandemia del coronavirus, porque se calcula 25 millones de personas murieron en Europa durante la peste negra. Ahí empezó a circular una historia de que los judíos fueron los culpables de esta peste. Claro, esto me contó el rabino José Levin, que es amigo nuestro aquí en Buenos Aires. ¿Qué pasaba? Los judíos tenían prácticas rituales, por ejemplo, de lavarse mucho las manos, higienizarse mucho. La gente cristiana no se lavaba las manos. Entonces, los judíos, por estas cuestiones de higiene, no les era transmitida la peste negra. Entonces los cristianos empezaron a decir, si ellos no se mueren y nosotros sí, debe ser que ellos nos ponen algo en el agua o algo que nos hace morir. Entonces empezó a circular esta versión de que los judíos estaban metiendo algo a los cristianos en el agua o contaminando con alguna peste, y entonces muchos judíos fueron muertos atribuyéndoles de que eran culpables de la peste negra, cosa que después vimos, por supuesto, que no era cierto. Así que había historias contra ellos. Después tenemos en la Edad Media también la Inquisición española, comienza en 1478 hasta 1492. Allí en España se obligaba a los judíos a convertirse o a morir, y muchos que no quisieron renunciar a su judaísmo fueron quemados en la hoguera, otros fueron torturados. Bueno, aquí en Sudamérica eso también estuvo presente. A los judíos que se convertían al cristianismo forzosamente se los llamaba marranos, y si algún judío era descubierto en que todavía practicaba su judaísmo, era torturado. Bueno, allí en Perú justamente está el Museo de la Inquisición, uno puede ver los elementos de tortura que utilizaban allí con los judíos y también con otros sectores. Y bueno, ahí estuvieron Nancy y María orando, ¿no? Pidiendo perdón por todo esto, ¿no? Porque realmente cuando uno escucha todo esto, tenemos como cristianos, ¿no?, que sentir un profundo arrepentimiento. Así que esto fue durante la Inquisición, muchos murieron, otros fueron torturados y otros fueron obligados a hacerse cristianos forzosamente. Bueno, ahora nos vamos al este de Europa. Allí, durante la época de los zar en Rusia, se crearon los pogrom, que eran lugares donde se confinaba a los judíos. Los zares en Rusia no querían tener judíos y allí entonces los ubicaban en los pogrom, que eran pueblos, guetos, donde los judíos estaban encerrados. Muchas veces
se hacían matanzas contra esos judíos que vivían en esos pogroms. Hubo distintas matanzas en distintos periodos de la historia de Rusia. Esto también se trasladó a Europa del Este, así que también allí había pogroms y realmente había mucha animosidad contra ellos y realmente se los mataba muchas veces. Fueron obligados a convertirse, mayormente a la Iglesia Ortodoxa. Después, con la Revolución Rusa comunista, también sufrieron grandes persecuciones y muertes. Antes de la Revolución Comunista, se registra en 1905 en Odessa, murieron en una sola semana 2.500 judíos. Bueno, volviendo a Europa occidental, tenemos el Renacimiento y la Reforma, que uno dice, bueno, quizás ahí hubiera venido un poco de alivio, pero no. También allí hubo antisemitismo. Los reformadores, muchos de ellos afirmaron la teología del reemplazo. Martín Lutero en particular escribió cosas muy destructivas hacia los judíos. Al principio habló bien, pero después empezó a escribir escritos muy agresivos hacia ellos, que realmente pusieron en Alemania un espíritu muy antisemita, que eso después fue retomado, ¿no?, con el nazismo. Algunos de los escritos de Lutero circulaban como un gran odio hacia los judíos. Así que el protestantismo también tuvo su parte en esta persecución. Esto, bueno, ya saltando al siglo XX, este ambiente en Europa de antisemitismo, que como vimos comenzó ya en el siglo III y IV muy fuertemente, creó todo un ambiente por el cual el nazismo tomó mucho de este ambiente y por supuesto trajo una de las experiencias más horribles de la humanidad, que fue el Holocausto, con la muerte de 6 millones de judíos. Yo pude estar en el museo de Bat Yashem, allí en Jerusalén. Es un museo enorme. Yo estuve ahí 8 o 9 horas, donde uno puede ver cómo los judíos fueron llevados en trenes, poblaciones enteras de toda Europa, llevadas a las cámaras de gas. Y hay algo muy triste. Yo traje un libro de allí que se llama La Iglesia Cristiana y el Holocausto, y habla de un poco el silencio de la iglesia, de las iglesias cristianas, todas. Las denominaciones hicieron bastante silencio, una especie de complicidad donde nadie decía nada. Las instituciones cristianas en general no hablaron contra esto, y eso también fue algo muy lamentable, porque los cristianos podían haber hablado, las instituciones, las iglesias más, y no lo hicieron, y permitieron que, aquí vemos las marchas de la muerte, que fue cuando los aliados y los rusos se estaban acercando a Alemania, y los nazis largaron a todos los prisioneros a marchas en medio de la nieve, en medio del invierno. Las marchas de la muerte hicieron que miles de personas murieran en esas marchas. Así que ustedes habrán visto las películas de lo que fue esto, pero bueno, sí tenemos que decir, hubo algunos cristianos individualmente que sacrificaron sus vidas. Por ejemplo, Corrie ten Boom, Dietrich Bonhoeffer y otros. Y allí en Israel hay un jardín que se llama el Jardín de los Justos, donde por cada cristiano que salvó a un judío o a familias judías, hay plantado un árbol. Así que tenemos un testimonio por lo menos de algunos cristianos que sacrificaron su vida por los judíos. Así que imagínense que el 95% de los alemanes en 1933 se declaraban cristianos. O sea que una sociedad cristiana, entre comillas, permitió todo esto. Pero siempre hubo este grupo de cristianos que se jugaron por su prójimo y por los judíos. Hoy el antisemitismo está surgiendo en varias naciones. Debemos como cristianos arrepentirnos del pasado y actuar en el presente para que esto no vuelva a suceder. Aquí vemos expresiones en cementerios judíos donde vemos que van y ponen la esvástica
grupos neonazis que están surgiendo en el mundo entero y que realmente, es muy peligroso que la humanidad vuelva a surgir este antisemitismo, y ahí los cristianos tendremos una oportunidad de esta vez estar con nuestros hermanos judíos y no dejarlos solos. Nosotros como pueblo gentil queremos honrar a los judíos. No significa que nos hagamos judíos, eso es una equivocación. Nosotros podemos respetar y aprender el judaísmo. Somos un pueblo gentil con otra identidad, pero como gentiles disfrutamos de la riqueza del judaísmo, pero con la libertad que tenemos en Cristo. Ya en el concilio primero, en Hechos capítulo 15, ahí los cristianos que eran judíos dieron libertad para que los gentiles puedan creer en Cristo sin tener que hacerse judíos ni tomar todo el judaísmo de por sí. Por eso nosotros como gentiles podemos ser cristianos sin necesariamente hacernos judíos. Sí, tenemos mucho que aprender de ellos. Yo creo que hay una riqueza espiritual que hemos perdido justamente en estos siglos, y nos conviene a nosotros, como dice Pablo, el mundo verá una revelación muy grande cuando los judíos vuelvan al Mesías. Por eso nosotros como gentiles tenemos que propiciar esto, ¿no? Porque va a ser de gran bendición para nosotros. Durante los últimos 19 siglos la Iglesia ha fallado en reconocer que Dios tiene un pacto con Abraham, que no se ha borrado ese pacto, y sus descendientes. Y hemos querido tomar nosotros esas promesas cuando son promesas para el pueblo judío por medio de su padre, que es Abraham. Quizás tengamos la última oportunidad como cristianos para apoyar a los judíos en este mundo, en la medida en que haya antisemitismo en nuestras naciones, estar del lado de ellos. El pueblo judío tiene un rol profético en los propósitos de redención en la tierra. O sea, el pueblo judío, conforme a lo que nos enseña la Escritura, tiene un rol muy importante, profético, antes de la venida de Jesucristo. Por eso, el movimiento en que estamos, TJC2, es un movimiento basado en la oración, que busca la reconciliación de judíos y gentiles y busca reconocer el lugar que tiene el judío como nuestro hermano mayor. Acá esta imagen, en medio de tanto desencuentro, vemos la luz de Dios llegando a la humanidad para que judíos y cristianos volvamos a cumplir ese propósito que habló Pablo en el libro de Romanos y que está en Efesios capítulo 2, que dice que de los dos pueblos Él hará uno, no perdiendo nuestra identidad, pero sí hermanados, caminando juntos, aprendiendo el uno del otro. Algo que estos 19 siglos ha sido de desencuentro, Dios se ha propuesto volver a que sea un encuentro. Y por eso el movimiento TJC2 es un movimiento de reconciliación entre cristianos y judíos. Es un movimiento que comenzó con el rabino Marty Waldman, un rabino mesiánico de Estados Unidos, se manifiesta a través de grupos de oración, conferencias y entrevistas. Es un movimiento que quiere volver a la unidad entre judíos y cristianos, especialmente judíos mesiánicos, que están aceptando a Jesús como Señor. Para esto hay un comité internacional donde hay 7 judíos mesiánicos y 7 gentiles de distintas iglesias, y se encuentran una vez al año en Jerusalén y van propiciando este movimiento que va teniendo grupos de oración por todo el mundo y que felizmente creemos que está dando frutos. Estamos viendo a muchos judíos acercándose a Yeshua, a Jesús, y estamos viendo a muchos cristianos alegrándonos de que el hermano mayor vuelva y alegrándonos de que podamos abrazarnos de vuelta con los judíos. Para esto también se llama el movimiento hacia el concilio de Jerusalén II, porque creemos que así como hubo un concilio en el libro de los Hechos donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, creemos que habrá un segundo concilio donde muchas iglesias cristianas van a decirle abiertamente a los judíos: queremos que ustedes acepten a Jesús, pero no tienen que negar su judaísmo. Ustedes tienen que ser judíos, tienen que tener su identidad
y reconocer a Jesús como Señor. Así que este movimiento se basa en esto, en la reconciliación de judíos y cristianos, y esperamos que todos los cristianos de distintas iglesias podamos realmente trabajar juntos en esta dirección. Dicho sea de paso, no es el objetivo de este movimiento, pero nos hace muy bien porque hemos encontrado que cristianos de distintas denominaciones estamos caminando juntos hacia ese reencuentro con los judíos. Y eso también nos habla bien de tantas heridas que hemos tenido incluso entre cristianos. Pero la primera herida fue cuando desplazamos a los judíos allá en el concilio de Nicea, cuando se dijo no queremos tener nada que ver con el judaísmo. Ese fue el comienzo del desencuentro. Pero el propósito de Dios es el reencuentro y para eso estamos caminando juntos. Bueno, hasta aquí llega mi exposición y pueden hacer preguntas con respecto a esto que he hablado y podemos compartir a partir de este momento. Así que María puede abrir el micrófono a los que quieran hablar y entonces podemos compartir, pregunten sobre cualquiera de las cosas que yo he hablado o algo que no he hablado, también quieran preguntar, estamos abiertos a preguntas y a poder contestar. Así que este es un tiempo que ustedes pueden... esto ha sido, se imaginan, un resumen bastante resumido de 20 siglos de cristianismo. Yo esto todo lo tomé de un libro, tuve que sacar partes del libro porque no puedo acá... el libro está en inglés, se llama en inglés When the Cross Became a Sword, cuando la cruz se convirtió en una espada. Ahí no sé si se ve la tapa. No, ahí está. El libro. El autor es Merritt Bolender, pero igual no es el único libro, hay muchos libros sobre este tema. Ustedes pueden buscar en internet y en otros lugares. Basta nomás mirar algunos de los acontecimientos que mencioné, donde hay mucha literatura sobre el Concilio de Nicea, sobre las cruzadas, sobre la Inquisición, sobre los pogroms en Rusia. Cualquiera de esos temas ustedes tienen amplia literatura, no solo de cristianos, sino de historiadores seculares, ¿no? Estos son hechos concretos de la historia. Bueno, no sé si alguno se anima a preguntar, siempre hay uno que hace la punta, así que a ver si se anima alguno a preguntar o les quedó claro esta historia. Es una historia, como digo, de desencuentro, pero tenemos que verla y reconocerla para poder producir el encuentro. Así que estamos abiertos a preguntas en este momento. Agustina, hay una pregunta en el chat, pero quizás, Alfredo, sería bueno que la verbalices, abras el micrófono y la puedas preguntar. Sí, bueno, sí. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Alfredo Alarcón, de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que participo. Ajá. Y bueno, ya habrá oportunidades de contar un poquito de dónde vengo y demás. Pero la pregunta que quería hacer era si esta búsqueda es para la iglesia judía en general o es para los judíos mesiánicos, y cómo ve este movimiento, si es que ha escuchado algo la iglesia ortodoxa judía sobre todo esto, cómo piensan ellos también. Porque bueno, como usted decía, hay tantas divisiones en los judíos, en los católicos y en los que somos de iglesia protestante, distintas denominaciones que realmente lo único que han hecho es dividirnos. Pero por eso, ¿cómo usted ve todo este movimiento? ¿Cómo piensan los demás? Bueno, obviamente los judíos ortodoxos no ven con buenos ojos, ¿no? Al judaísmo mesiánico lo miran de reojo, digamos, porque claro, vendría a ser como que los judíos comienzan a aceptar a Jesús. Es interesante porque en Israel se produjo de que cuando empezaron a venir judíos de todas partes del mundo, Israel trajo judíos de Rusia, de Polonia, de Etiopía, de distintos lugares. Cuando ingresaron a Israel,
lo que ellos no se dieron cuenta es que algunos de esos judíos habían aceptado a Jesús en sus naciones de origen. Entonces se armó un lío bárbaro en Israel, porque claro, ya estaban ahí adentro, ellos los habían traído, y los judíos ortodoxos dijeron, no, pero ellos no son judíos, son cristianos, ¿no? Entonces hubo todo un debate en Israel, e incluso se llevó al Parlamento el debate, el Neset, porque prácticamente querían expulsarlos, pero el Neset resolvió de que no, ellos eran judíos, o sea, eran judíos y fueron aceptados por la nación de Israel, y hoy en Israel hay más de 100 grupos de judíos mesiánicos en todo Israel. Lo que sí, tienen que hacer sus reuniones en las casas, no pueden ir afuera y hablar muy abiertamente porque la ortodoxia judía es muy fuerte en Israel y obviamente no les interesa esto. Pero es interesante porque hay testimonios en televisión y periodistas que van a entrevistar a estos judíos mesiánicos y digamos cada vez es más aceptado en la sociedad israelí de que hay un grupo que son judíos, o sea que no niegan su judaísmo, pero que han aceptado a Jesús, a Yeshua como Señor. O sea que obviamente los muy ortodoxos no, pero el resto de la sociedad israelí comienza a mirar con buenos ojos a esta gente, ¿no? Entonces es muy interesante el proceso que se está dando. Y yo diría que, bueno, también yo escuché en Israel, estando allí, que hubo algunos rabinos ortodoxos a quienes Jesús se le apareció en sueños de noche y les habló. Esos rabinos ortodoxos no se animan a hablar de que ellos ahora creen en Jesús porque los expulsarían de la sinagoga, pero a la hora señalada, algunos de esos rabinos ortodoxos van a también reconocer a Jesús. Es una cuestión de tiempo. Ahora, en el resto del mundo, bueno, las posiciones varían. Hay rabinos ortodoxos que tienen comunión con algunos rabinos mesiánicos y hay rabinos ortodoxos que no quieren saber nada. Así que bueno, esto es un poco la situación de los judíos ortodoxos con respecto a los judíos mesiánicos, ¿no? Pero bueno, como todo movimiento es relativamente nuevo, el judaísmo mesiánico comenzó a tomar fuerza hará unos 30 años y cada vez se está viendo más en distintas partes del mundo y en Israel en particular. Así que bueno, este es un poco el cuadro, ¿no? Y muchos cristianos incluso no saben que existe el judaísmo mesiánico, o sea, cuando uno habla de eso, en muchas iglesias cristianas todavía es un tema desconocido, ¿no? Pero que bueno, a medida que lo conocemos, aquí en Buenos Aires tenemos la ventaja que hay un templo judío mesiánico, que está un amigo nuestro que se llama José Levin, así que cualquiera puede ir en Argentina a visitar allí el templo, en la calle Sarmiento, no me acuerdo el número ahora, María se va a acordar, pero allí pueden visitar los viernes y los sábados tienen su culto, ¿no? Pero bueno, contestando a tu pregunta, es una relación difícil, pero va creciendo y se va aceptando cada vez más. Bien, yo quería agregarle solamente que gracias a la invitación de María Pibermus, con mi señora tuvimos oportunidad de visitar este templo judío mesiánico y fuimos maravillosamente recibidos, nos trataron muy bien y la verdad que gente maravillosa, la pasamos, nos hicieron sentir muy bien. Qué bien, bueno, qué lindo. Animamos a todos los demás a que puedan en algún momento venir a Buenos Aires y conocer el templo judío mesiánico. Allí está José Levin y bueno, varias personas amigas, y tenemos muy buena relación y vínculos con ellos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto que estuve enseñando, que estuve transmitiendo? ¿Algún sentir? ¿Cómo se han sentido? Acá estamos en una foto con José Levin, Enrique, que es un sacerdote ortodoxo, yo y un pastor pentecostal, Víctor Dorado, así que ahí estamos en estas conferencias, tenemos mucho sentido de unidad, distintas personas. Esto fue en la iglesia ortodoxa de Enrique, así que ahí estamos en una de las conferencias compartiendo juntos este momento de unidad, ¿no? De compartir juntos las cosas de Dios.
Voy a ir mostrando fotos diferentes Bueno. donde hay comunión de judíos mesiánicos y gentiles, o sea, iglesia gentil de todas las denominaciones, católica, pentecostal, evangélica, con la que hemos venido compartiendo en esta iniciativa. Esta es una reunión de oración que se produjo en el templo al final de la reunión, y acá oramos por la unidad de judíos y gentiles, fue algo espontáneo. Y ahí está el rabino mesiánico haciendo la oración pidiendo la unidad en el cuerpo del Mesías, en el cuerpo de Cristo, del sector gentil creyente en Jesús y el sector judío creyente en Jesús. Acá tenemos otra foto. Algunos ya las han visto, pero para los que es la primera vez que ingresan y están participando en esta charla, acá tenemos una foto muy especial de marzo 2019. Tenemos dos círculos. El círculo interior tiene a 5 hermanos judíos mesiánicos de Argentina. Y el círculo externo somos católicos, evangélicos, bautistas, anglicanos, armenios, ¿sí? Y alguna otra denominación que estamos rodeando a este primer círculo que es judío mesiánico en un pedido de perdón, justamente por todo lo que hoy el pastor estuvo compartiendo de estas heridas entre judíos y cristianos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y esto fue un momento especial después de una conferencia donde el pastor Agustín estuvo hablando de la visión TJC2, y el Señor preparó este tiempo donde de pronto nos encontramos como en un grupo de esta manera y hicimos una oración de pedido de perdón que nosotros siempre hacíamos en las reuniones nuestras de oración, donde quizás no teníamos algún judío mesiánico, siempre lo hacíamos al Señor. Y esta vez fue la primera vez que el Señor nos permitió orar con hermanos judíos mesiánicos en tiempo real, nada virtual, y ellos cuando escucharon nuestras oraciones de acá adentro, desde este grupito de 5 salió un perdón. Dijeron, los perdonamos, dijeron, los perdonamos. Así que eso fue maravilloso. Después de esta experiencia, que fue un momento de reconciliación, tuvimos en el mismo año, quizás Agustín querés explicar esta foto que es muy especial. Bueno, allí tuvimos un encuentro, estoy yo con el micrófono, está allí el pastor Rafael, que es un pastor evangélico, está José Levin, que es el rabino mesiánico, Peter Clark, que es un misionero anglicano que trabajó muchos años con los judíos, y Omar Di Mario, un sacerdote católico romano. Bueno, ahí en nuestros encuentros propiciamos de alguna forma este encuentro entre cristianos y judíos y entre cristianos y cristianos, así que esto fue uno de esos momentos especiales, que realmente yo soy pastor en la iglesia anglicana, Peter Clark también es de la iglesia anglicana, y como digo, el resto son evangélicos, católicos y rabino mesiánicos. Acá estoy marcando para que puedan ver que éramos 4 hasta acá, ¿no? 4 denominaciones. Ajá. 2 sí. Anglicanas, católicas, el sacerdote, el padre Omar Di Mario, y los hermanos de la diócesis de Quilmes, que son amigos de Julieta Roy, que también es del grupo de intercesión, también católica, el pastor evangélico, y el pastor Agustín y el pastor Peter, anglicanos, y el hermano mesiánico. Ahí tenemos el cuerpo del Mesías completo, más o menos completo, faltaría el ortodoxo, faltarían armenios y demás. Pero bueno, por lo menos para... Así es, sí. Ahí justo ese día faltó Enrique, que es el sacerdote ortodoxo. Exacto. Ahí una persona me envió un pasaje importante, que está en Efesios, el libro de Efesios capítulo 2. Allí dice en el versículo 12, ¿no?
en aquel tiempo estaba sin Cristo, hablando de los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos, para crear en sí mismo de los dos un solo, y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Así que acá Pablo está profetizando justamente que se rompió esa separación, porque era muy marcado. En la época de Pablo, un judío jamás se iba a juntar con un gentil. Ellos decían, nosotros somos el pueblo de Dios, los otros no son. Por eso fue tremendo cuando Pedro, ¿no?, tuvo que ir allá a lo de Cornelio, el coronel romano, el oficial romano. Para Pedro fue muy difícil porque tuvo que romperse una gran barrera que existía entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Pero como dice Pablo, por medio de Cristo se rompió la barrera de enemistad y comenzó a haber unidad. Bueno, acá en la foto está la Comisión Internacional, donde hay líderes judíos mesiánicos y líderes gentiles. Los gentiles son distintas iglesias, hay católicos, hay anglicanos, hay evangélicos, hay ortodoxos, y los judíos mesiánicos son de distintas naciones, hay de Israel, de Estados Unidos y de otros lugares más. Así que ahí están viendo en foto, esta comisión se reúne en Jerusalén una vez al año y deliberan con respecto a cómo va este movimiento en el mundo. Todos ellos son líderes activos de su propia denominación y de su propia iglesia. Ahí vemos otra foto. El que está, bueno, ahí tenemos 3 de ellos, y el que está con el gorrito, el que le está tocando el gorrito, el que le está tocando el gorrito y tiene el gorrito es Marty Waldman, que es el que recibió esta visión originalmente, ¿no? Así que ahí los tienen a todos, hay varias personas de varios países ahí, todos líderes de sus propias denominaciones. Ahí en el círculo verde, Marty Waldman, que es el rabino mesiánico, que fue el que originó esta visión. Y después toda gente de distintas partes del mundo, que están participando activamente en esto. Siempre, TJC2 siempre comienza con oración. Los grupos de oración son muy importantes en cada país. Inexorablemente tiene que haber un grupo de oración. Así que es un movimiento que se mantiene por la oración y realmente esa parte es muy importante. Y después están las reuniones y después están las conferencias y las charlas y demás. Bueno, acá tenemos una de las conferencias, de los encuentros que se hacen. Aquí están. Esta es una reunión de intercesores. Esta es una reunión de intercesores en Jerusalén, en octubre, en algún octubre seguramente, donde se reúnen los intercesores y los del comité. Están todos juntos en este momento. Amén. Bueno, no sé si hay preguntas que quieran hacer mientras mostramos las fotos. ¿Alguien más quiere preguntar algo con respecto a la charla o alguna otra cosa? Agustín, una cosa, sí, nosotros, por ejemplo, es una visión muchísimo más profunda que la que planteas. Nosotros en Mendoza trabajamos de manera muy hermanada en el Consejo Interreligioso con nuestros hermanos judíos. Pero qué bien. sigue siendo una visión de hermanos, pero separados. El planteamiento que vos estás haciendo nos permite ver una unidad en el final del camino, propuesta por Dios mismo, que nosotros por ahí a lo mejor no teníamos y no la veíamos. Entonces, creo que en definitiva esto es Dios obrando en favor de la unidad.
cuando nosotros todavía seguimos viendo solamente parcialidades. Claro, Entonces, me parece que es enormemente profundo este planteamiento y ajá, enormemente rico para nosotros como cristianos incluso. claro, claro. Sí, sí, Franklin. La verdad que cuando yo escuché por primera vez esta visión, también me impactó, porque dije, bueno, yo conocía como vos, ¿no? Lo que uno conoce hasta ahora, pero esto realmente me parece que es un paso más dentro del cumplimiento de los propósitos de Dios. Y si lo miramos escatológicamente, todo esto tiene que venir previo a la venida de Jesucristo, ¿no? O sea, Sí, todo este movimiento también es como una preparación del cuerpo de Cristo, gentiles y judíos, preparando su venida, porque no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que es muy importante que los cristianos y los judíos estemos mirando, ¿no?, a Cristo juntos, olvidándonos un poco de las diferencias tan enfáticas que hacemos y mirando lo central, que es que creemos en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en Jesucristo como Salvador de la humanidad. Entonces, este movimiento también tiene una mirada, digamos, hacia el futuro, en el sentido de que estamos como preparando el ambiente para la venida de Jesucristo a la tierra, ¿no? Eso es lo que muchas veces se dice. Y creemos que es así, que nosotros lo que hacemos es ir en la dirección correcta. No sabemos cuánto esto va a tardar, tampoco es el tema, sino estar en la mirada y en la visión que Dios quiere, ¿no? Y creo que en este sentido este movimiento está muy, muy bien enfocado, ¿no? Está muy bien enfocado. Dicho sea de paso, este movimiento tampoco se concentra en lo que pasa con el Estado de Israel. Aclaro por si alguno dice no, pero el lío con los... Es decir, el movimiento es de reconciliación de los judíos con los cristianos. No es nuestro tema entrar tanto en la parte política concreta, cada uno por supuesto tenemos nuestra opinión sobre esto, pero el movimiento tiene que ver con la reconciliación de judíos y cristianos, y no es tanto una cuestión política de qué está pasando en Israel, en el Medio Oriente, que es un tema muy complejo, y cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión sobre esto, ¿no? Pero sí enfatizamos que los judíos son nuestros hermanos mayores y que a nosotros nos importa mucho lo que pasa con ellos. Que ya hemos tenido demasiados siglos de indiferencia y de hostilidad. Y hay algo muy bueno que está produciéndose también, que muchos cristianos están visitando Tierra Santa, y hace un tiempito el primer ministro de Israel, Netanyahu, dijo, parece que uno de los pocos amigos que tenemos en el mundo son los cristianos, ¿no? O sea que los judíos, con tanto visita de cristianos a la Tierra Santa y aprecio, también están empezando a sentir que no somos sus enemigos. No podemos ser sus enemigos, tenemos que ser sus amigos, ¿no? Yo tuve una experiencia muy linda en el aeropuerto de Milán cuando yo iba a Israel el primer viaje. Yo me puse a conversar allí con un judío, digamos, ortodoxo, ¿no? Era muy practicante, él estaba orando hacia Jerusalén, ahí en el aeropuerto, y yo me puse a hablar con él, y en un momento determinado yo le dije, bueno, nosotros los cristianos queremos aprender de ustedes porque Jesús era judío. Y ahí como que se quedó, ¿no?, mirándome, como que ahí cayó una barrera, ¿no? En el momento que yo le mostré aprecio hacia él como judío, y por otro lado le dije la verdad, que Jesús era judío y que nosotros como cristianos tenemos que aprender esa parte de judaísmo. Bueno, él me miró con mucho aprecio y me dijo, sí, es verdad, Jesús era judío. Y la conversación terminó en que él me dijo dónde se reunían los judíos mesiánicos en Jerusalén. Y me dijo, me gustaría seguir conversando con usted alguna vez, ¿no? Así que pasamos de la distancia quizás que él sentía con un cristiano a estar muy cerca, pero claro, tenemos que empezar nosotros con una mirada y una aproximación de simpatía, ¿no?, y de empatía, y no empezar a atacarlos diciendo, no, pero ustedes no creen en Jesús, Él es el Mesías. Esa no es la forma de acercarnos a los judíos. Pero si mostramos empatía y cariño, bueno, las barreras se van cayendo y vamos encontrando que tenemos mucho más en común que lo que no tenemos en común. Así que el judío creo que cuando siente que los cristianos se acercan con empatía, ellos también comienzan a bajar sus barreras y comienzan a que, bueno,
fue muy importante en el año 2000. El Papa polaco, Wojtyła, fue al Muro de los Lamentos. Y él puso, en el Muro de los Lamentos todos ponen un papelito, una oración, ¿no? Y él en ese papelito puso, en el Muro de los Lamentos puso, Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Bueno, esa pequeña oración que después, cuando él se fue, sacaron el papelito a ver qué decía, esa oración fue muy importante, porque fue la primera vez que una autoridad de una iglesia cristiana importante pidió perdón al pueblo judío. Y a partir de ese momento los judíos empezaron a decir, ahora queremos escuchar de Jesús. Ahora que nos pidieron perdón después de tantos siglos, una autoridad cristiana y otras autoridades cristianas hicieron lo mismo, el Muro de los Lamentos, ahí empezó a caer como un muro obviamente de defensa que tenían los judíos y los cristianos, pero cuando los cristianos pidieron perdón, ellos dijeron, bueno, ahora sí, háblenos de Jesús. Interesante, ¿no? Como un acto pequeño de una autoridad puede hacer caer una barrera de muchos siglos, ¿no? Así que eso fue un hecho histórico muy importante, y a partir de ese momento empezó a haber más judaísmo mesiánico en Israel. No creo que fue casualidad, ¿no? Sino que algo pasó ahí en el mundo espiritual que produjo este reencuentro. Ahí está. Muy bien, María. Ahí está la papa de la foto de Juan Pablo poniendo su pequeña oración, que fue esta, ¿no? Padre, perdónanos por haber perseguido a los hijos de Abraham. Eso es lo que él puso en el muro, y eso cayó muy, pero muy bien en todo el pueblo judío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Alejandra, desde acá de Córdoba. Soy Julia Ceferaldi. Y acá está uno de mis vecinos, amigos, que él es judío nazi. Así que muy poco que se reconcilió, se completó en el Mesías, Yeshua. Y bueno, desde ese momento es como que estamos compartiendo cosas, y justo causalmente esta tarde ha venido a visitarme. Entonces, llegué a participar de todo esto. Su apellido es así que toda su familia es así que bueno, tenemos representantes del pueblo de Israel, grupo realmente joven, pero también muy lleno de ganas de aprender y de seguir adelante con todo lo que está viviendo y descubriendo de su Mesías, Yeshua. Amén, amén. Bueno, esto es un movimiento maravilloso, ¿no? Ver a los judíos después de tanto tiempo poder encontrarse con su Mesías, y ahí es donde los cristianos justamente tenemos que alegrarnos, ¿no? Corrernos un poco al costado y dejar que Jesús se encuentre con ellos, ¿no? Y realmente es algo maravilloso cuando ellos se reencuentran con su Mesías. Como dice Pablo en Romanos 11, es riqueza para el mundo entero, porque ellos traen una historia y un entendimiento de las cosas de Dios muy, muy especial, que realmente nos enriquece mucho a nosotros. Así que tenemos que alegrarnos de este movimiento que está sucediendo en este momento en el mundo, ¿no? Así que bueno, muy, muy bueno tener a judíos mesiánicos en medio nuestro. Agustín. Sí. Tenemos, quizás podemos pasar un video que es muy cortito de la visión, y yo creo que el Señor ha puesto una gracia especial en este grupo. Tenemos un hermano Kevin que justo pasó por aquí y pudo entrar. Tenemos hermanos, me anoté, de como 5 o 6 provincias, hay 4 naciones, y después de todo lo que compartiste, lo que nosotros hacemos en una conferencia en tiempo real, o sea, cara a cara, es después de que el pastor comparte sobre estos temas, incluso el rabino Lewin también siempre viene a compartir, tenemos un tiempo de compartir entre grupos pequeños, mínimo, cortito,
donde quizás podemos hablar entre nosotros y hacer una oración como la que hicimos en esas fotos, donde si el Señor ha traído convicción, ¿no? Un tiempo cortito de oración en grupos, ya que tenemos el Zoom, tiene un modo que muchos de ustedes ya seguramente conocen, donde nos podemos reunir de a 4 y hacer una oración si el Señor ha tocado nuestro corazón respecto a estas cuestiones. Quizás yo, no es que personalmente por ahí no ame a Israel, pero he tenido una situación de indiferencia o de distancia, o quizás en mi familia, o quizás en alguna congregación, o quizás en mi país, ya que tenemos 4 naciones acá. Qué lindo sería que todo esto que compartió el pastor pudiéramos ponerlo en práctica, decir, bueno, ¿qué es lo que hace un creyente cuando recibe algo de Dios? Dice, bueno, voy a orar por esto, ¿no? Lo que nos pasa en el corazón, ¿no? Orar. Sí, podemos, María, quizás hacer los grupos pequeños 10 minutos y volver al grupo grande. Dale, ¿no? Y podemos después compartir a ver qué es si algo el Señor nos mostró, o algo que nos animamos. Grupos pequeños es más fácil que con casi 35 personas, así que por ahí alguno más tímido y prefiere más un grupo pequeño. ¿Les parece bien? Porque personalmente siento que hay una gracia especial en el ambiente, que pasó la pantalla. Claro. Bueno, y la propuesta sería que cada grupo pequeño comente la charla y haga una oración, ¿no? De orar por el pueblo judío, ¿no? Y por el reencuentro de los cristianos con los judíos. Yo creo que esa sería la propuesta, ¿no, María? Bueno, por supuesto, sí. Y después volvemos al grupo si les grande. parece bien, después volvemos al grupo grande. Si les parece bien, y dale, y ahí podemos, perfecto, y ahí podemos sellar con 2 videitos de 2 minutos cada uno, donde quizás podamos, después de la oración, podamos sellar todo lo que Agustín estuvo compartiendo. Así que, bueno, ¿les parece bien? Vamos a armar en los grupos pequeños. Va a ser al azar, no está nada preparado porque no sabíamos cuántos íbamos a hacer, pero bueno, vamos a hacer los grupos y yo les voy a ir posteando, todos vamos a estar en grupos, a todos nos va a tocar con alguien. Ahora vamos a ver la cantidad de personas que somos 30 personas, serían como unos 7 grupos de 4. 4 es un lindo número, 3, 4 personas, ahí vamos, ¿eh? Muy bien. Ya empezamos a crear sesiones, así que agárrense que con alguien les va a tocar. Bueno, unos 10, 15 minutos para conocerse, para comentar, para abrir el corazón si quieren, y por supuesto para orar. Si pueden cerrar el micrófono, que hay mucha interferencia. Sí. Una sola pregunta, más de una pregunta. El pastor Agustín y yo quedamos afuera de los grupos y no pudimos entrar a ningún grupo. No podíamos entrar. Así que, ¿cómo les fue? ¿Pudieron compartir? ¿Pudieron conocer a alguien nuevo? Ahí está Estela. Muy bien, Estela. Qué lindo verte. Estela Maris. ¿Pudieron compartir? ¿Les fue bien? Sí, María. Tienen caras felices. Qué bueno. Qué bueno. Voy a tomar lista, a ver. La gente de Entre Ríos, ¿está? ¿Le fue bien? ¿Está todavía Entre Ríos? ¿Sí? ¿Está por ahí? A ver. Ahí estoy admitiendo más personas. Estos que llegaron más tarde tienen que traer facturas para tomar el mate. La gente de Mendoza, ¿está toda bien? ¿Sí? También ahí. Corrientes está, Perla, la única correntina por ahora. Con el Chaco no se llevan bien, pero hay que orar por reconciliación con el Chaco. Buenos Aires parece que están. Perú, Bolivia, México, Argentina. ¿Están? México había alguien, y después me parece que se fue. Mendoza, los hermanos que hoy vinieron, Enrique y Franklin. Sí, muy bien. Estuvieron por ahí, ahí están. Sí, pudimos estar juntos y orar. Pudieron estar juntos, bien. Muy bien. Y las chicas, y acá hay un clan que se llama Centurión, miren qué apellido tienen los Centurión, las chicas Centurión, no cualquiera tiene Centurión.
Sí, antes de Entre Ríos se tuvo que ir porque se fue el wifi, María. Bueno, pero ya tenemos pero ahí cuando el retome vuelve. Buenísimo. Y Mónica Flores también. Mónica, ¿de dónde sos, Mónica? De Bolivia, estoy en Bolivia. Bolivia. Roberto, Bueno. Susana, está Ana Karenina, ahí está la hermana de Corrientes, aguante Corrientes, muy bien, Perla. Y tenemos también a Alejandra Castillo con el compañero, con Kevin, bienvenido Kevin, en todo sentido bienvenido. Estuvieron conmigo. Estuvieron conmigo. Muy bien. Ahí está Nancy de Perú, Roberto y Susana. Muy bien. Parezco Mirta Legrand con la mesa, ¿vieron? No, nada que ver. No, saquen esa. Pero bueno, veo tanta gente acá. Y después Mabel Rojas con Guille, ¿estuvieron juntos? ¿Nos les tocó juntos? Guille, ¿con quién te tocó? Estuve con Liliana Verango, mi gran amiga que nos conocemos de antes, y con Franklin y Marta. Ay, buenísimo. Buenísimo. Sí, estuve con Mendoza. Bien, ¿y Raigo estuviste con? ¿Estuviste con Estela? No, con Natalia y con Ana Karina de Cochabamba. Ah, qué bueno, buenísimo. ¿Y Diego estuviste con quién estuviste, Diego? ¿Con Isabel? Sí, estuvimos con... En mi memoria no me ayuda, pero con un hermano ahí. Con Isabel y con Enrique estuviste. Y con Isabel, sí. Con Mendoza, Córdoba, Buenos Aires. Qué bueno. Y con Enrique estuvimos, con Enrique también. Sí, con Enrique, que canta muy bien y Nematov. Muy bien. Ah, tiene que cantar. Sí, en la calle canta, en la calle. Y Estela, ¿con quién estuviste? ¿Con quién te tocó? Estela Maris. Que estoy abriendo el micrófono. No, yo estuve con Lili, con Perla y con Mónica Flores. Perla, ¿no? Era de Corrientes. Perla de Corrientes, Mónica de Bolivia, y buenísimo. Y acá se agregó, buenísimo, bueno. ¿Y Franklin estuviste con quién? ¿Con Gaby? ¿Con quién estuviste? Sí, con Mabel, con Lili Verango. Ah, tuviste todo el clan anglicano, fueron esos. Qué cosa. ¿Y Alfredo te tocó con Roberto y Susana? ¿Con quién te tocó, Alfredo? Sí, con Roberto y Susana, matrimonio maravilloso de Cochabamba, Bolivia. Y con una mendocina que ahora me olvidé el nombre. ¿Cómo es esta chica maravillosa? Gaby. Ah, qué bueno. Así que fue algo muy reconfortante lo que pudimos vivir. ¿Y Nancy, con quién estuviste? ¿Con quién te tocó? Con Claudia. Ah, con Claudia, con una de las Centurión. Bueno, te tocó una mujer de fe. Sí. Ese apellido tiene que ser mujer de fe. Qué bueno. Hace honor al apellido. Sí. Y después tengo, ¿a quién más tengo? Claudia, estuviste ahí con, bueno, bien, Alejandra y Kevin estuvieron con alguien más, ¿no? ¿Con quién estuvieron Alejandra y Kevin? Conmigo, con Julieta y entraron tarde, 5 minutitos tarde porque estaban con mucha nieve, el pastor José María Cuevas y su esposa Berta, pero no escucharon la charla y ahora mandaron un mensajito que como hay mucha nieve en la montaña se les corta la internet, así que, pero tuvimos una ocasión de... Acá tenemos al pastor Cuevas. Pastor Cuevas, si quiere saludar, Pastor Cuevas. Gracias, Juliet. Si quiere saludar al Pastor Cuevas, no se escondan en una cueva. Hola. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes, aquí con mi esposa. Bueno. Es una bendición. Verdaderamente, yo hoy me había enterado de ustedes, de hacer el contacto, y realmente no podíamos entrar por el tema de que en la montaña está nevando, pero no obstante teníamos mucha alegría de poder conectarnos, porque nos encanta, tenemos un amor especial por el pueblo judío, así que les amamos todo el sentir que el grupo tiene. Una bendición.
Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Bueno, amén. Entonces, tuvieron tiempo de oración. Tuvieron tiempo de oración, hagan así. Porque son muchos. ¿Tuvieron tiempo? ¿Pudieron orar? ¿Sí? Qué bueno. Nosotros, en nuestro caso no, porque justo entramos sobre la marcha. ¿Quieren? Bueno, bueno, pero ahora vamos a tener un tiempo final, Pastor Cuevas, vamos a tener un tiempo final de oración entre todos. Después abrimos los micrófonos y nos saludamos todos, y lo mejor saludamos al Señor todos juntos así. Pero ahora vamos a tener dos videitos cortitos que un poco reflejan todo lo que hemos estado, bueno, no yo, sino el Pastor Agustín estuvo compartiendo. Vamos a ver dos videos muy interesantes. El primero es un video del fundador de esta visión en el año 1995, que es el rabino Marty Wallman, donde él habla muy brevemente de cómo recibió la visión, y a su lado va a estar el teólogo de la visión, el que buscó en la escritura lo que Dios le había mostrado y armó los escritos sobre esa visión de reconciliación, que no es nada más ni nada menos que la visión que está en Juan 17:21, que es la del Señor Jesús, que dice: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Baruch Hashem. Así que vamos a mirar ese videito, y después vamos a ver otro más cortito, y después vamos a tener algunos pequeños anuncios, y después vamos todos a comer una rica pizza. ¿Qué les parece? No sé, para los que, mira, dicen, ¿quién quiere comer pizza? Bueno, los que tienen horario tipo 4 de la tarde, no sé si quieren comer pizza ahora, los hermanos que están en Perú o en Bolivia. Así que bueno, voy a ir buscando ese video rápidamente, si me ayuda la imagen. La imagen no, okay. Wait a minute, vamos a ver. Okay. Un segundito, por favor. Y ya estamos compartiendo. ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? Si pueden cerrar los micrófonos, por favor, si pueden cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Así podemos escuchar el video. ¿Estamos listos? Ahí vamos. Este video se llama Reconciliación y fue hecho en el año 2016 o 17, y es un resumen de la visión, donde van a ver un rabino judío mesiánico, por supuesto, y un sacerdote católico con un amor por Israel. Ephesians 3 declares that once the Jews and Gentiles are together, just by the very fact of our being together, of being unified, makes a declaration into the heavens that the Messiah, that Jesus, that Yeshua, was and is victorious in the atoning work that he made, and in the breaking down of the partition, the wall of partition, bringing Jews and Gentiles together. And it really decried the end of satanic control over the world and the return of the Messiah himself. It was a huge vision when I first received it. I still get very excited about it, but I have to say I've mellowed as the years have gone by, because I see now that the process that God has taken us through, all of us together, there are about 12 of us, the process that he's taken us through over the years has borne so much fruit in restoring unity between Jews and Gentiles in the body of Messiah, that I feel in great part that was the Lord's heart to begin with, just to get us off the couch and moving in this direction, so to speak, and that would bear much fruit, and we have seen much fruit.
seen great fruit from it. From the Gentile side, this means that we have to confess the sins of the past. And so in the unfolding of TGC2 through the years since 1996, there has been always a concern that there should be repentance, confession of the sins that were committed, and particularly against God's order of Jew and Gentile, and therefore against all the sins that were committed denying the place of the Jew and excluding a Jewish witness from within the church. Ahora vamos a ver otro video muy bonito también que sella lo que hemos estado compartiendo. Bueno, esos eran los dos videos que queríamos compartirles. Para muchos ya este video es la segunda o tercera vez, y para nosotros el equipo debe ser la 10ª o 50ª vez que lo vemos, pero seguramente como a Agustín, al pastor Agustín y al resto del equipo y a mí también, cada vez que lo veo me conmueve el corazón. Porque es la visión de Dios, de Juan 17:21. Cuando Jesús habló, Señor, que sean uno, Él no tenía por delante católicos, protestantes, anglicanos, evangélicos, tenía judíos y gentiles. Gentiles, los que no eran judíos. Judíos, la nación que Dios creó a través de Abraham y Sara. Cuando Pablo habla en Efesios 2, dice, porque antes ustedes estaban fuera, sin esperanza, era un pueblo sin esperanza, sin Dios, está hablando a los gentiles, él como judío. Y gracias a Jesús se derribó esa pared de división. Entonces siempre en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay solamente dos naciones, los judíos y los gentiles. Y si nos vemos ahora, vamos a ver que somos gentiles de muchas denominaciones donde Dios ha depositado sus tesoros y sus riquezas en la expresión de la fe, porque Dios lo ha permitido así, acá estamos. Es como un arco iris, como un ramillete de flores, como piedras preciosas, cada una con un color y con un valor, y lo más importante que Dios ha permitido esa expresión de fe en Jesús, en Yeshua. Y en estos últimos 40 años que el pueblo judío empezó a recibir un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento en el pueblo judío, que hizo que ese pueblo judío no tuviera que ir a una iglesia católica, o una iglesia pentecostal, o protestante si quieren, una iglesia gentil para profesar su fe por el Mesías, sino que Dios ordenó que se quedara judío y caminara con su judaísmo y con Yeshua. Estos son los tiempos que estamos viviendo en este tiempo. Y estos dos videos marcan un poquito, brevemente, los pilares de la visión, que son: primero uno escucha, ¿no?, la palabra de Dios desde otra perspectiva.
muchos podrían decir, pero ya no hay más ni judíos, ni gentiles, ni hombres, ni mujeres, ni griegos, porque somos todos uno en Cristo, lo cual es cierto. Pero resulta ser que cuando el Señor empieza a derramar su Espíritu Santo sobre el pueblo judío, especialmente en California, en el año 67, al mismo tiempo que había hipismo, empezaba el movimiento hippie. ¿Qué puede hacer uno con el derramamiento del Espíritu Santo? Es como si los judíos le hubieran dicho a Cornelio, no, el derramamiento sobre los gentiles no es posible, es solo sobre judíos. ¿Podríamos nosotros decir ahora a los judíos, no, el derramamiento solamente es sobre la iglesia, porque ustedes negaron a Jesús, ustedes mataron a Jesús, ustedes de alguna manera no recibieron a Jesús y ahora está la promesa sobre la iglesia gentil? ¿Podríamos nosotros decir no al derramamiento del Espíritu Santo? Es un poco el comienzo de la charla que hizo el pastor Agustín, ¿no? ¿Podríamos nosotros negar lo que el Señor está haciendo? Cuando empezó a hacerlo sobre los gentiles hace 2000 años, ahora lo está haciendo sobre el pueblo judío. Y ese es el derramamiento del Espíritu Santo. Así que un poco pensando en los dos videos que vimos, son videos muy breves, pero representan todo lo que significa hacia el segundo concilio de Jerusalén II. Así que ahora los dejo con el pastor Agustín, hay un par de anuncios, les vamos dando muchas gracias por la atención, por quedarse a compartir, eso valoramos mucho el tiempo personal de cada uno, y la atención, la disposición del corazón. Así que Agustín, pastor Agustín. Bueno, yo no sé si quedó alguna pregunta, algo que quisieran preguntar. Bueno, veo varias gente amiga ahí, conocida. Lindo ver a Mabel, a Guillermo Raigo. La verdad que lindo verlos en este día. Y el resto también que nos vamos conociendo, ¿no? Franklin y otros. Bueno, todos. Diego. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la charla? Si no, bueno, pasaríamos a una propuesta que sería, estuvimos hablando con María, la posibilidad de orar juntos el lunes que viene a las 6 de la tarde. Los que quieran participar de esa oración, bienvenidos. Sería orar, podemos seguir charlando también, pero digamos no va a ser ya tipo conferencia, o sea, no voy a hablar yo y dar toda una charla, sino vamos a compartir, vamos a orar. Esta visión tiene mucho con compartir, ¿no? Gente de distintos lugares, distintas experiencias, así que bueno, les invitamos el lunes que viene a estar juntos de vuelta, así que el que quiera venir, bienvenido. No sé si hay otro anuncio más, María. Bueno, que cada 15 días tenemos una charla, en 15 días tendremos la charla número 5, pronto pasaremos el tema y pasaremos el póster para que ustedes también puedan tener el ID para entrar a la sala Zoom y también para que puedan compartir. Ahí estuvieron posteando las chicas de TJ también la dirección de mail que aparece también en el póster, hay un celular, hay mail, ahí también está la página en Facebook, próximamente la página en Instagram. Queremos decirles también que este movimiento de oración contempla todas las edades. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay no tan jóvenes y hay gente senior. O sea que es un espacio para la familia de Dios. ¿Y por qué uno dice, bueno, pero esto, ¿por qué hay católicos? ¿Por qué hay pentecostales? ¿Por qué hay evangélicos? Porque todos somos representativos en el cuerpo del Mesías de algo que Dios nos dio, y todos de alguna manera, por todo lo que estuvo compartiendo el pastor sobre esa primer gran herida, en toda la iglesia gentil y en sus expresiones, cae la responsabilidad de tener que pedir perdón a Dios en forma representativa. Esto lo vamos a ver la semana que viene, pero es un pequeño adelanto para que tengan ganas de volver. ¿Por qué es que es necesario? ¿Por qué es que el Señor nos llama a que estemos de diferentes denominaciones? ¿De qué se trata esto?
podríamos verlo como algo ecuménico, y sí tiene un costado ecuménico, pero hay algo más profundo, un poco lo que compartía el hermano Franklin, que tiene que ver con un arrepentimiento, y hay modelos bíblicos, y vamos a estar hablando un poquitito de eso la semana que viene, para poner en práctica cómo es esto de orar juntos por estos temas. Así que simplemente eso, ¿no? Tenemos más fotos para mostrar, pero también las podemos mostrar la semana que viene, porque no queremos cansarlos, porque fue mucha información, y que quede la información fresca de ese odio-amor, esa relación de odio-amor entre judíos y cristianos, con que empezamos. Seguramente tenés algún pariente judío lejano, o tenés algún vecino judío, o alguna compañera judía en la escuela, en el trabajo, y quizás hoy un motivo de oración para cada uno sea orar por esa persona. Decir, Señor, quizás yo demostré indiferencia, o quizás no me gusta tanto, como no conozco la cultura, es algo de Medio Oriente, o no sé cómo acercarme. Empezar a orar, pensar, Señor, ¿qué personas yo tengo judías en mi entorno? Y si no hay nadie en tu entorno, quizás, bueno, Argentina tiene 200.000 judíos, es la comunidad más grande de judíos de Latinoamérica después de Estados Unidos. Hay 14,5 millones de judíos en todo el mundo. Judíos mesiánicos, no recuerdo el número ahora, pero no es tanto, deben ser 8,000 judíos mesiánicos, o sea, judíos que se mantienen judíos y hacen su fe, hacen confesión de fe en su Mesías, en Yeshua, y son judíos mesiánicos. Después hay personas que son judías y que son asimiladas a una congregación gentil. Dios les ha puesto ese lugar. Conocemos hermanos judíos que se congregan en congregaciones gentiles, que han abrazado la fe gentil, digamos, la expresión de fe, pero son judíos, son hijos de padre o madre judía, y bueno. Es decir que el mundo se divide en judío y gentil. Quizás nos podemos ir con esto también, ¿no? Cuando Jesús dijo, Señor, que sean uno, ¿a quién se refería, no? Al judío y al gentil. Y la palabra gentil, en este caso nuestro, que somos todos creyentes, no seríamos paganos, sino que somos gentiles, es decir, las naciones que creen en Jesús. Y quizás cuando miremos la Biblia ahora, algún versículo quizás del Antiguo Testamento, y veamos las naciones, pensemos que somos nosotros. Nosotros somos las naciones, los gentiles. Y quizás también el Señor nos empiece a mostrar cómo ser más gentil, en el sentido más amoroso de la palabra, con nuestros hermanos judíos. Amén. Bueno, creo que hasta ahí llegamos. Podemos terminar con oración, ¿no? Orando. ¿Alguno que quiera orar? O si no, hacemos por ahí, Agustín, por ahí más de uno, por ahí de diferentes países y diferentes denominaciones. Tenemos Julieta católica, Enrique católico, está Perla católica, tenemos judíos mesiánicos, anglicanos. Quizás una oración breve cada uno, pero sería lindo que estuvieran, ¿no? No sé cómo organizar eso. Bueno, serían unos 2 minutos de oración cada uno por reloj. 2 minutos, orar, porque es una forma también de volcar todo lo que estamos viviendo. Es como volcarlo a Dios, ¿no? Desde la denominación. O dejarlo libre si quieren, pero si nos gustaría escuchar otra nación también, y quizás alguien que nunca haya orado en este entorno. Nosotros oramos siempre, pero alguien que nunca haya orado. El hermano Enrique de Mendoza, pienso, el pastor Cuevas que se unió recién, Ana Karina,
que es la primera vez que viene a una reunión, a una charla. Marta Torres de Mendoza. Estoy pensando personas que nunca han podido orar. Perla, que nunca oró. Oró, rezó, no hay problema. Orar, rezar. El hermano Kevin, que se unió hace poquito. Oraciones cortitas de bendición y de agradecimiento. Si no, hacemos una vigilia de oración y nos quedamos, no hay problema. Alfredo, que es la primera vez que viene. Franklin, Claudia, Mabel. Bueno, vamos a orar todos al final, pero estoy pensando en personas que nunca han estado en este ámbito y poder orar. Así que estoy siguiendo un modelo de Brasil que nos dan 2 minutos nada más. 2 minutos. Bueno, damos gracias. Bueno, vamos. Bueno. Y cerramos los micrófonos hasta que otro quiera orar y abre el micrófono. Querido Padre, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por estar formando y siendo parte de este grupo que es un privilegio, Señor, estar conectados con el pueblo judío, Dios mío. Señor, gracias porque entendemos y creemos que somos uno en Cristo. Por eso, Dios mío, en esta hora, Señor, te agradecemos por este hermoso privilegio de conocer a judíos y a gentiles de tantos países y los que se van a añadir, Padre. Gracias, Señor, te damos, te rogamos que tú abras puertas, Señor, sobre todo este grupo, Señor, para que sea una bendición gloriosa en tu presencia. Gracias, en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kisanu bemitzvotah letzivanu le'ani nel shel. Los perdono y los bendigo. Amén. Amén. Gracias, Kevin. Alfredo Alarcón. Vayan animándose. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reunión, por este grupo, por esta visión. Agradezco por ser parte, agradezco por haber podido pedir perdón al pueblo de Israel por el desprecio hacia el pueblo de Israel en el cual yo crecí, y en este momento bendigo la posibilidad de este momento. Bendigo a todo este grupo para que seamos uno en Cristo, para que la raíz reciba a nosotros, a los gentiles que fuimos injertados, y que juntos podamos llegar a honrar todos unánimes a nuestro gran Mesías Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén. Abran sus micrófonos el que quiera orar y después lo apaga y así da lugar a otros. Claudia Centurión. Bendito Dios, te agradezco por este tiempo de tanta bendición para este grupo. Gracias por permitirme conocerlo. Como Freddy te pido perdón, Señor, por haber maltratado a tu pueblo, de haber crecido y no conocer lo que había pasado, bendito Dios. Por eso te doy tantas gracias. Bendigo este grupo. Multiplícalo para que cada vez seamos más los que vamos a unir y los que vamos a reconciliar al pueblo de Cristo y al pueblo judío. Que seamos uno, como dijo María, bendito Dios, en tu presencia. Te alabo, Señor. Gracias por este tiempo de bendición y de oración. En el nombre de Jesús. Amén. El hermano Enrique.
Lo invitamos a que pueda orar también. Gracias, Claudia. Enrique de Mendoza. En el nombre de Jesús. Bueno, te doy gracias, Señor, por haberme permitido esta tarde conocer este grupo. Te doy gracias, Señor, por el interés que has suscitado en mí y ver de que hay tanta gente dispuesta para poder lograr juntos, para poderte conocer mejor y poder alcanzar la salvación. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Amén. Amén. Gracias, Enrique. Perla, querríamos que puedas participar. Yo doy gracias a Dios por haber dado esta posibilidad de conocer a nuestros antepasados, para poder conocer y también poder pedir perdón y no volver a cometer estos mismos errores. Que el Dios de la vida nos siga inspirando amor y paz en nuestros corazones para poder transmitir y multiplicar estos anhelos y deseos que fueron siempre los anhelos de Dios y de Jesús a todas las generaciones que vengan. Que el Dios nos bendiga a todos, que Jesús nos dé fuerzas para seguir adelante y transformar con su ayuda los corazones de tantas personas. Amén. Gracias, Perla. La pastora Lidia se encuentra, la pastora Lidia de Córdoba. No se encuentra. Mabel. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos compartido con tantos hermanos, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para comprender esta visión que está en tu corazón, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y te pido una bendición muy especial sobre Agustín. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Mabel. Gracias. Guillermo Raigorowski está. Me parece que no está. Marta Torres. Estoy llamando a personas que nunca hemos podido tener su oración en este grupo. Marta Torres. Me parece que no está. Sí está acá. Mientras tanto, Isabel Álvarez. Isabel, de Buenos Aires. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Te pedimos, Señor, discernimiento, luz en tu voluntad. Señor, te pido perdón de parte del pueblo gentil hacia la agresión a tu pueblo amado, el pueblo judío. Tu pueblo, Señor Jesús, lo bendigo, Padre. Bendigo a mis hermanos. Y te pido sabiduría para transitar el camino, Señor, conjuntamente a todo el pueblo, tu pueblo, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Amén. Amén. María, ¿puedo orar? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque cada día me maravillo los propósitos que tú tienes, Señor, y en tu corazón está la restauración, Señor, la restauración genuina que no viene por un ministerio, por un nombre, por un
lugar, por una nación, sino que viene de tu corazón, Señor. Y en este momento bendecimos, Señor, este ministerio de TJ que ha entendido lo que hay en tu corazón, Señor, más allá de un nombre, Señor. Te pedimos que cada uno de los que hemos estado presentes guardemos la porción que tenemos como cuerpo para hacer la obra, Señor, y que la hagamos guiadas por tu Espíritu Santo a las personas correctas y en el lugar correcto, Señor. Que seamos prontos para hacerlo, Señor. Te pedimos que guardes la vida de María como agente con tanta gracia, Señor, ante tantas personas. Y te pedimos por la vida del pastor Agustín, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú lo guardes, Señor, que tú seas revelando como autoridad en todo esto, más aún lo que se pueda hacer y lo que esté en tu corazón, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor. Y como decía mi hermano judío mesiánico, Señor, los perdono y los bendigo. En nombre de Jesús. Amén. Otra hermana mesiánica, judío mesiánica. Gracias, Señor. Creo que hay personas que no están, pero quizás podemos ir cerrando con 3 hermanas que son de TJ, que son Julieta, Nancy y Nati, que ellas son intercesoras de este equipo, para que cada una esté orando y vamos a ir cerrando. Gracias, Padre bendito, por este momento, por este aprendizaje, por poder encontrarnos de diferentes representaciones, pero guardando nuestra identidad todos y sin embargo teniéndote a vos como nuestro Padre común. Hermoso regalo, Padre, nos has hecho. Y nosotros tenemos una hermosa tarea como tus pequeños hijos para empezar esto que está en tu corazón y que día a día vas echando la semilla en cada uno de los que encontramos en el camino, Señor. Que esa semilla germine en muchos corazones. Te lo pedimos y declaramos, Señor, que esto lo haremos con nuestro mayor compromiso. Amén. Señor Jesús, qué alegría poder estar todos juntos hoy en tu presencia. Gracias por lo que tenés preparado para cada uno de nosotros. Pusiste el fuego de tu Espíritu ahora en nosotros para querer conocer más, para saber más, para desaprender y aprender un montón de cosas que tenés preparadas para nosotros. Gracias porque sabemos que estás en control de cada una de las cosas que estás haciendo. Y que cada una de las personas que compartimos, Señor, es porque hay un propósito, que está todo bajo tu control, Señor, y hay un propósito de que se multiplique este mensaje de amor genuino que viene desde tu corazón. Gracias, Señor, porque en la reconciliación allí nos llamaste. Somos hijos de la reconciliación. Y declaramos, Señor, que, como dice 2 Corintios, vamos a cumplir con ese rol que nos pusiste, Señor, porque somos raíz y somos injerto, uno en vos. Bendecimos a nuestros hermanos, nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Como vos hiciste, que lavaste los pies, Señor, de cada uno. Nos ponemos en los pies de nuestros hermanos judíos. Todo lo que tuvieron que atravesar, Señor, todo el dolor, toda esa amargura que han vivido durante tanto tiempo, y que hoy, Señor, nos llamás para bendecir, y para que a través de esta generación, Señor, estás sanando generaciones atrás, todo lo que han tenido que pasar para llegar a este momento. Por eso los bendigo a mis hermanos judíos mesiánicos, bendigo a mis hermanos gentiles, bendigo a esta unidad que Dios nos ha llamado. Y declaramos, Señor, que así como vos nos llamaste en este momento, ponés ese fuego para que no se apague. Las lámparas están encendidas para tu segunda venida, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Bendecimos tu nombre, Yeshua HaMashiach, y te damos la gloria, la honra y la majestad. Solo a vos, Señor. Gracias, gracias.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nancy, ¿estás por ahí? Nancy de Perú. Sí, bueno. Amado Señor, te damos las gracias por estar reunidos en esta tarde. Gracias porque es usted quien nos toca el corazón para venir y estar en esa visión, Dios. Te damos las gracias porque cada día nos maravillas para seguir buscándote, para seguir, Señor, en esta visión, Señor, que es que en su corazón ha puesto esa visión para restaurar y sanar lo que se había roto, bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, porque estás uniendo a pueblos, naciones, Dios, porque no ve distinción de iglesias. Estamos unidos todos, Dios, en un solo sentir, para amar a nuestro hermano mayor, para tener esa reconciliación. Y queremos gozarnos en tu presencia, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestro corazón a nuestro hermano judío, a pedirle perdón porque estábamos en la oscuridad y no tomando en cuenta a tu pueblo, Dios. Gracias por esta unidad. Gracias, Señor, porque nos mueves al arrepentimiento, al perdón. Gracias, Señor, y a unirnos y ser esa rama del olivo que usted ha venido a formar, Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias por ese precioso momento de unidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Nancy. Y ya vamos llegando al fin. Falta Ana Karina, no sé si está Ana Karina, también hermana de Bolivia. Si quisiera orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú tienes trazado un plan perfecto, Señor, y te damos gracias porque se está cumpliendo, Señor, y el cumplimiento de que nuestros hermanos judíos, Señor, vuelvan a ti, vuelvan a tu corazón, es lo que va a marcar, Señor, lo que sigue, Señor, y así como tú anhelas, nosotros también anhelamos que se cumpla, Señor, y oramos en favor de ellos, Señor, creyendo con todo nuestro corazón que el tiempo se ha acercado, Señor, y vemos que ellos retornan a ti y te reconocen como Jesús, como el Mesías, Señor. Gracias, Señor, por eso lo anhelamos, lo esperamos y lo creemos, Señor, y te agradecemos por ello y agradecemos a todos los que tú vas agregando para que puedan seguir creyendo. Sabemos que tú eres movido por la fe, Señor, y hoy nos paramos, Señor, por ellos. Nos paramos por cada hermano judío, Señor, que ha tenido que rechazar su identidad, que ha tenido que rechazar su raíz, aún incluso por salvar su propia vida, Señor. Pero así como tú entregaste tu vida, Señor, por ellos y por nosotros también, te damos gracias, Señor, porque tú amaste a todos, Señor, y tu amor es tan grande, Señor, que no alcanzamos a comprender, pero te doy gracias, Señor, por ese amor que no quiere que nadie se pierda, Señor. Y hoy oramos por ellos, Señor, oramos porque pronto puedan volver a ti, porque tú cumplas su promesa y nosotros podamos atraerlos así como tú lo has establecido, como un día lo hiciste por nosotros, para que nosotros podamos hacerlos por ellos, Señor. Y te damos gracias por esa reciprocidad, Señor. Hoy ponías en mi corazón reciprocidad, Señor. Oramos y damos gracias por ella en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, porque eso es lo que somos y es gracias a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿quedó alguien por orar? Hay una chica Violet acá que no podemos ubicarla. ¿Algún niño quedó por orar? ¿Alguna niña que quiera orar? No, Violeta se retiró, me puso un mensaje. Ah, Violeta se retiró, bueno. Sí, sí. Y yo en el nombre de las intercesoras, del grupo de intercesión, quisiéramos dar gracias como intercesoras. Acá somos 3, 4, por ahí.
Dar gracias, Señor, porque tú escuchas nuestros llantos de oración por las mañanas y tanto te pedimos, Señor, que tú abras el corazón y tú traigas las personas que escucharán este mensaje, Señor, porque no es algo humano, esto es algo que viene del centro de tu corazón, del centro de tu palabra, y nosotros solamente somos instrumentos. Y damos gracias por todas las personas, los hermanos y hermanas que hoy trajiste a este Zoom para escuchar la enseñanza que trajo el pastor Agustín. Damos muchas gracias y pedimos tu cobertura sobre ellos, cubrimos con tu sangre preciosa a cada uno de ellos, sus familias, sus congregaciones, cubrimos sus vidas, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaramos, como dice en Isaías, que ninguna arma forjada contra nosotros, como pueblo de Dios, será prosperada, y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este hermoso tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora podemos abrir los micrófonos y saludarnos. Hacer corazoncitos y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Gracias. Gracias por venir a compartir. Gracias a todos los gracias, que vinieron Enrique. por primera vez. Gracias, Claudia. Gracias, Mendoza. Gracias, Córdoba. Alejandro y Kevin. Luego, buenas noches. Gracias. Gracias, estamos en contacto, Enrique. Agustín, estás con el teléfono apagado. Gracias, Perú. Gracias. Perú. Aguante Corrientes. Aguante Corrientes. Vamos, ahí. Córdoba, Corrientes. Gracias. Bravo, Bolivia. Vamos, Bolivia Mendoza también. Mabel. Argentina. Escuchen, Mendoza tiene A ver buenos cuándo me vinos. invitas a comer pescado. Bendiciones. ¿Te acordás el pescado que hacía rico? Un abrazo. Gracias, Isabel, por venir. Gracias, hermana. Gracias, María. Gracias, Que tengan Freddy. una bendecida noche todas. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Corazoncito. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Igualmente. A todos, igual. A todos. Buen descanso a todos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, chau, chau. Chao, Ana. Chao, Perla. Chao, Kevin. Laila Tov, Kevin. Gracias, de Laila pronto, Tov. Laila Tov. Chao, Ale. Alejandra. Gracias por traer a Kevin. Claudia. Quedan pocos. Bendiciones, Claudia. Gracias, María. Chao, María, Lili. Gracias. Gracias por todo. Gracias por venir. Y por haberse quedado. Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias por a venir. todos. Un beso grande. Seguimos en Eso contacto. sí, nos faltó la pizza, ¿eh? Nos faltó la pizza. Tendríamos tenemos que hacer la una. pizza. Sí, bueno, tenemos que hacer será una hasta pizza. prontito. Chau, 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 chau. Chau, Chao a Mabel. todos. Chao, che, María. Mira dónde nos vinimos a ver, Mary. Pero finalmente nos vimos, por lo menos. Nos vimos. Sí, qué bueno. Bueno, Mabel, nos vemos en la próxima. Claudia, nos vemos en la próxima. Sí, Un cómo no, abrazo María, grande. un gusto. Qué bueno verte. Buenísimo. Bueno, chicas. Corazón. Chao, chao, besos. Bendiciones. Chau, 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 chau.